Imagínate esto. Alguien en algún laboratorio logra encontrar la cura para una enfermedad súper compleja. O, no sé, descubre un nuevo material superconductor que va a cambiar la tecnología para siempre. Sería un avance histórico. ¿Histórico? Claro. Pero, y aquí viene lo fuerte, incluso con ese nivel de descubrimiento, hay un 90% de probabilidades de que el artículo sea rechazado por las revistas científicas de alto impacto. ¡Wow! ¿9 de cada 10? 9 de cada 10. Y la ironía más grande de todo esto es que, bueno, la inmensa mayoría de las veces ese rechazo no ocurre porque la ciencia esté mal hecha. Claro, no es un problema de rigor metodológico. Exacto. No es que el método carezca de rigor. Ocurre simplemente porque, la redacción es incomprensible. Así que hoy damos la bienvenida a un nuevo análisis profundo donde vamos a destripar un documento sumamente revelador. Se titula De datos crudos a artículo estelar. Un título bastante directo, por cierto. Muy directo. Es un texto que detalla más de 10 habilidades críticas. Habilidades que básicamente separan a las investigaciones que cambian el mundo de aquellas que, pues, mueren en un cajón. Que quedan en el olvido total. Totalmente. Y la misión de este análisis, para quienes nos escuchan hoy, es desmitificar la escritura científica. Porque escribir ciencia no es un don literario con el que naces, ¿verdad? Es una competencia técnica. Es una habilidad metódica. Requiere la misma precisión que calibrar un espectrómetro en el laboratorio. Tal cual. Y me encantaría que pongamos en contexto el problema central que plantea la fuente, porque es de una crudeza absoluta. Sí, a ver, el problema central es que todo ese sudor derramado en el campo, los años frente a la computadora modelando algoritmos o las madrugadas enteras en el laboratorio, no significan absolutamente nada si el vehículo de comunicación falla. O sea, si no sabes contarlo, no existe. Exacto. Imagina que un editor de una revista importante lee el resumen. Si no entiende de inmediato cuál es el aporte de esa investigación, el artículo sufre lo que en el mundo académico se conoce como el temido desk rejection. El rechazo de escritorio. ¡Qué dolor! Un dolor gigante, porque ni siquiera llega a la fase de revisión por otros científicos. Simplemente el editor lo descarta en el minuto 1. La ciencia no existe en un vacío. Su valor real se materializa en el momento exacto en que otra mente puede comprenderla, replicarla y, construir sobre ella. Mira, pensando en ese vehículo de comunicación, la imagen que me viene a la mente, y creo que la audiencia lo va a visualizar perfecto, es como tener los ingredientes más espectaculares del mundo para armar un banquete. Ajá, a ver. Tienes, el mejor cacao del planeta, la harina más refinada, una levadura perfecta. Todo de primera calidad. Todo impecable. Pero, en lugar de seguir la receta, hornear el pastel y presentarlo de forma apetitosa en un plato bonito, simplemente agarras todos los ingredientes crudos, los metes en una licuadora, los bates y se los sirves a los comensales en un vaso de plástico. ¡Qué desastre! Nadie se va a tomar eso. Exacto. No importa la calidad de la materia prima. La forma en que entregas el producto destruye por completo la experiencia. Y para evitar entregar ese, digamos, licuado crudo, el documento marca un primer paso que exige un cambio de mentalidad radical. Sí, un giro cognitivo indispensable. Se trata de dejar de ver un paper o un artículo científico como un simple inventario cronológico de resultados. Hay que empezar a verlo como una narrativa. Bien, vamos a desempacar esto, porque suena a literatura, no a ciencia. Y puede sonar raro al principio, pero el cerebro humano, incluso el del revisor científico más analítico y estricto del mundo, está cableado para procesar historias. No procesamos hojas de cálculo aisladas. Exactamente. No somos robots. La fuente enfatiza que un artículo debe fluir a través de una estructura narrativa muy clara. Primero, se establece un problema en el mundo o en la teoría. El contexto general. Claro. Luego, se revela una brecha de conocimiento, lo que en inglés llaman el gap. Es ese espacio que nadie ha logrado explicar todavía. El misterio a resolver. Tal cual. Y a partir de ahí se plantea una pregunta directa. Se ofrece la evidencia que recolectaste y finalmente llegas a una resolución. Es, si lo piensas, la estructura clásica del viaje del héroe. O sea, el viaje del héroe, pero aplicado a variables experimentales. Exacto. Tus datos son los protagonistas. Qué buena forma de verlo. Y dentro de esa narrativa hay un concepto en la fuente que, te confieso, me pareció un filtro implacable. Es la famosa regla del 20-25. Uy,
esa regla es durísima, pero necesaria. Durísima. Según el texto, si una investigación completa, o sea, años de trabajo, no se puede explicar en la longitud de un solo tuit acompañado de una única figura clave, entonces la idea todavía está demasiado difusa. Y hay que replantearla desde cero. Imagínate la angustia. Se exige definir el punto principal, el main point, en una sola frase declarativa antes de siquiera abrir Microsoft Word. Tratar de destilar 4 años de una tesis doctoral en una sola oración. Es un ejercicio de humildad intelectual tremendo. Y mira, esa regla recibe su nombre por la tendencia proyectada para la segunda mitad de esta década. ¿Qué está pasando exactamente en el mundo de las publicaciones? Bueno, el volumen de artículos que se publican globalmente está creciendo a un ritmo tan, pero tan acelerado que la capacidad de atención dentro de la comunidad científica está colapsando. Hay demasiada información. Sobrecarga total. Entonces, la regla del 2025 no busca banalizar la investigación, no es hacerla menos seria. Busca forzar un ejercicio de máxima claridad. Si quien investiga no tiene absolutamente claro cuál es su mensaje central... Es imposible que el lector lo descubra. Exacto, es imposible que alguien lo descubra por accidente buceando entre 30 páginas de jerga técnica súper densa. Esa frase declarativa única se convierte en el faro que guía cada párrafo posterior. Pero, a ver, te hago de abogado del diablo un segundo. Si le decimos a la comunidad científica que reduzca su ciencia a oraciones cortas, que piense en tweets, que simplifique el mensaje, ¿no corremos el riesgo de quitarle rigurosidad a la investigación? Es una pregunta súper común. O sea, suena a que estamos transformando ciencia pura en una especie de contenido viral o marketing barato. Es una preocupación muy válida, de verdad, y está súper extendida en la academia. Pero la fuente aclara que parte de una premisa falsa. Históricamente, en el mundo académico, se ha confundido la complejidad sintáctica con la profundidad intelectual. Creemos que si suena complicado, es más inteligente. Totalmente. Y no es así. La claridad no significa mutilar los conceptos complejos para hacerlos simplistas. Significa, más bien, eliminar todo el ruido innecesario, toda esa palabrería y estructuras pasivas que entorpecen la transmisión de la idea. Limpiar la maleza del camino. Exacto, porque la realidad es que la ciencia ya es inherentemente difícil. Entender, no sé, mecánica cuántica o genética molecular ya requiere un esfuerzo cognitivo inmenso. Sí, el cerebro ya está trabajando al máximo. Claro, y si a eso le sumas oraciones de 5 líneas llenas de comas y cláusulas subordinadas, el lector simplemente se rinde, se agota. El rigor científico real reside en el diseño del experimento, en qué tan robustos son los datos. Y en la lógica de las conclusiones. Exacto, jamás en lo incomprensible que sea el texto. De hecho, poder explicar algo extremadamente complejo usando palabras sencillas es la máxima demostración de que realmente dominas tu tema. Entendido. O sea, la oscuridad en el texto muchas veces sirve para esconder debilidades en los datos. Un camuflaje, exacto. Mientras que la claridad absoluta expone la ciencia tal cual es, desnuda. Y hablando de claridad mecánica, el documento es súper prescriptivo con las reglas. Recomiendo usar oraciones cortas, de unas 15 a 20 palabras en promedio. Ni una más. Y usar activamente, valga la redundancia, la voz activa. En lugar del clásico estilo desapegado de los papers que dice, se demostró por medio de los análisis que la proteína mutó. El consejo es ir de frente. Sí, decir, nosotros demostramos que la proteína mutó. Toma muchísima más fuerza, ¿verdad? Toma fuerza. Y lo más importante, reduce la carga cognitiva. Cuando usas la voz pasiva, obligas al cerebro del lector a retener información en su memoria de corto plazo. Tiene que esperar hasta el final para entender la acción. Claro, el cerebro tiene que esperar hasta el final de la oración para descubrir quién hizo qué. La voz activa te entrega el sujeto, la acción y el resultado de forma lineal. Pum, pum, pum. Y esto tiene consecuencias medibles, ¿eh? ¿En términos de impacto? Sí, los estudios citados en el documento demuestran que los artículos escritos con un lenguaje directo y en voz activa reciben consistentemente un mayor número de citas. Las ideas claras viajan más rápido. Y llegan más lejos. Ahora, lograr esa claridad no ocurre por arte de magia en una sesión maratónica a las 3 de la mañana la noche antes de la fecha límite. Definitivamente no. La fuente aborda la escritura como un problema de productividad puro y duro. Sugieren aplicar técnicas de bloques de tiempo como el método Pomodoro.
O sea, escribir 30 minutos diarios de forma religiosa en lugar de sentarse a esperar la inspiración divina. Es que la inspiración divina rara vez llega cuando la necesitas. Totalmente. Y un detalle que me voló la cabeza. Recomiendan no empezar nunca bajo ninguna circunstancia por la introducción. Sugieren arrancar siempre por los métodos o la descripción de los resultados. Esa es una táctica psicológica brillante, la verdad. La introducción requiere un esfuerzo de síntesis y contextualización masivo, y eso genera una fricción inicial altísima. Es ver la hoja en blanco y paralizarse. Es la receta perfecta para el bloqueo del escritor. En cambio, los métodos son puramente descriptivos. Quien hizo el experimento sabe exactamente cuántos mililitros de reactivo usó o qué código ejecutó en la computadora. Es simplemente relatar lo que hiciste hoy. Exacto. Empezar por ahí reduce la energía de activación necesaria para sentarte a escribir. Una vez que ya tienes palabras en la página, ese impulso inicial te arrastra hacia las secciones que son más complejas de redactar. Es como calentar antes de hacer ejercicio. Bueno, vamos a analizar por partes la arquitectura del documento en sí. Porque, a ver, una vez que ya tienes la narrativa clara y lograste establecer el hábito de escritura, surge el problema del andamiaje. El esqueleto del paper. Exacto. ¿Dónde colocas cada pieza de información para que otros científicos en todo el mundo sepan exactamente dónde buscarla? Y aquí el marco de trabajo que domina la publicación científica es la famosa estructura IMRD. Introducción, métodos, resultados y discusión. Esa misma. Y a veces se percibe como súper rígida. Pero la genialidad de esta estructura es que funciona como un mapa estandarizado. Le ahorra muchísimo tiempo a todo el mundo. Y la fuente desglosa la mecánica interna de cada sección de una forma muy visual. Sí, la introducción, por ejemplo, el documento sugiere que debe construirse mentalmente como un cono invertido. A ver, hagamos un ejercicio práctico con la audiencia usando ese cono invertido. Imagina que tu investigación trata sobre microplásticos. No puedes empezar el primer párrafo del artículo hablando del polímero específico que encontraste en el estómago de un pez en particular. Claro, eso es demasiado específico para empezar. Tienes que empezar en la parte ancha del cono, arriba. Hablas de la contaminación oceánica global y su impacto en la cadena alimenticia en general. Es un problema que cualquier biólogo en cualquier país reconoce. Ajá, lo sitúas en el mapa. Luego, vas bajando por el cono y reduces el enfoque. Ahora hablas de los microplásticos, pero en los arrecifes de coral. Ahí es donde presentas la brecha, el famoso gap. El problema no resuelto. Exacto. Dices, sabemos que hay plástico en los arrecifes, pero nadie ha medido cómo afecta la fotosíntesis del plancton local. Y justo en la punta inferior de ese cono, el punto más afilado y estrecho, declaras tu objetivo exacto. En este estudio medimos la reducción fotosintética del plancton X expuesto al polímero Y. ¡Boom! Llegaste al punto. Es un flujo lógico impecable, porque llevas al lector de la mano desde lo universal hasta lo microscópico sin que se pierda. Después de ese cono, entramos a los métodos. Y la regla de oro aquí, según el texto, es que deben ser tan ridículamente exhaustivos que cualquier investigador en otro continente pueda replicar tu experimento. Sin hacerte una sola pregunta por correo. Exacto. Y esto incluye detallar marcas de los equipos que usaste, la pureza de los químicos y hasta las versiones exactas del software estadístico. Hasta la versión del programa. Sí, porque una simple actualización de software puede cambiar sutilmente cómo un algoritmo procesa un resultado. Es vital. Luego siguen los resultados. Y esta sección, advierte la fuente, es un territorio estéril de emociones y conjeturas. Nada de opiniones. Nada. Solo caben los hechos crudos, la evidencia fría y dura que arrojaron los instrumentos. Punto. Y finalmente, llegamos a la discusión, que es donde el cono vuelve a abrirse hacia arriba. Es este espacio donde, interpretas esos hechos fríos, explicas por qué importan cara al mundo y también confiesas honestamente las limitaciones de tu estudio. Sí, nadie hace un estudio perfecto. Claro, y ahí señalas el camino hacia futuras investigaciones. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Todo este andamiaje interno perfecto, esta obra de ingeniería del IMRAD, necesita una buena puerta de entrada. La fachada del edificio. Exacto. El edificio no invita a entrar si la fachada es fea. Y la fuente pone un peso monumental en cómo se descubre el artículo, específicamente en el título y en el resumen,
o el abstract. Totalmente. Las reglas para los títulos de hecho son estrictas en el documento. Sugieren que tengan entre 10 y 15 palabras. Deben ser súper informativos, nada de títulos misteriosos o poéticos. Cero poesía. Cero. Deben contener las palabras clave precisas. Porque hoy en día, hay que recordarlo, los artículos son descubiertos por algoritmos y motores de búsqueda en bases de datos masivas. Es puro SEO académico. Si tus palabras clave no están en el título, el algoritmo simplemente no va a indexar tu artículo. Queda invisible. Y el abstract, el resumen, es donde tu capacidad de síntesis se pone a prueba al máximo nivel. Son apenas, ¿qué? 200 a 300 palabras. Por ahí sí, muy corto. Y tienen una misión implacable. La fuente indica que el mensaje central, ese gran aporte que vas a dejarle a la humanidad, debe estar en la primera o a lo mucho la segunda oración del abstract. Al grano desde la primera línea. Exacto. Nada de largos preámbulos históricos sobre cómo se descubrió el plástico en 1900 no sé qué. Los investigadores no leen los abstracts para disfrutar de tu prosa literaria. Los escanean a toda velocidad para decidir si vale la pena descargar el PDF completo. Y mira, si deciden descargarlo, el siguiente punto de inspección son los datos visuales. La tendencia natural de cualquier ser humano, incluso los científicos, es saltarse los bloques de texto e ir directo a mirar las gráficas. Vamos a los dibujitos. Sí, tal cual. Por eso, las figuras deben ser completamente autónomas. La prueba es, si alguien arranca una gráfica de tu paper y la pega en una pared en la calle, cualquiera debería poder entenderla por sí sola, sin tener que ir a buscar en el texto qué significa el eje X. Tienen que hablar solas. Y el documento hace hincapié en estándares modernos, ¿verdad? Temas de accesibilidad. Sí, importantísimo. Por ejemplo, usar paletas de colores que sean distinguibles para personas con daltonismo. Y también mantener una transparencia estadística absoluta. Esa transparencia es de vida o muerte académica. Hablamos de reportar siempre los intervalos de confianza y los famosísimos valores P, que, para ponerlo en perspectiva súper simple, el valor P es básicamente la prueba matemática que le dice a la comunidad científica: oigan, la diferencia que están viendo en esta gráfica no es producto de la casualidad. Ni fue un error de muestreo. Exacto. Es un efecto real y lo puedo comprobar. Y sin esa prueba matemática expuesta claramente, tus gráficas son solo, como decías, dibujos bonitos. Cada elemento de diseño y cada decisión estructural apuntan a lo mismo: reducir la fricción. Hacerle la vida fácil al lector. Exacto. Un título optimizado invita a leer el abstract. Un abstract contundente justifica mirar las figuras. Y unas figuras transparentes terminan por convencer al lector de invertir su valioso tiempo en leer tu metodología completa. Siguiendo con la analogía del edificio, bueno, una vez que tienes la estructura IMRAD bien cimentada y tienes esta fachada de vidrio espectacular conformada por el título y las figuras, uno pensaría que el trabajo ya terminó, pero no. Apenas empieza lo bueno. Llega el inspector de obra. Y la fuente nos adentra en una fase que, de verdad, a menudo destruye carreras incipientes. Es el arte de la autoedición y la supervivencia académica. Porque tener un borrador terminado, impreso en tu escritorio, es apenas el preludio de la verdadera batalla. Y la batalla comienza con detalles que a veces parecen menores, pero te aseguro que son letales. Un ejemplo clarísimo es la gestión de las referencias bibliográficas. La instrucción del documento es tajante. No se debe citar por citar. Rellenar por rellenar, no. Exacto. Inflar la bibliografía con 50 referencias irrelevantes solo para parecer un erudito es un error de novato que irrita profundamente a los editores. Hay que incluir solo la literatura más reciente y fundamental que enmarca directamente la brecha de conocimiento que estás atacando. Y aquí es donde las herramientas tecnológicas te salvan la vida. Sí, el uso de software de gestión de referencias, cosas como Zotero, EndNote o Mendeley, se vuelven básicamente tu armadura de supervivencia. A ver, explícame eso. ¿Cómo exactamente te salva un software de un rechazo de escritorio? Porque he visto manuscritos donde la bibliografía se hizo a mano, escribiendo letra por letra, y siempre, inevitablemente, hay un error. Un nombre mal escrito, un año cruzado, una cursiva que faltó. Una coma donde iba un punto. Y claro, cuando un editor de una revista de alto prestigio ve una bibliografía desordenada, no piensa: oh, pobrecito, tuvo un error de tipeo porque estaba cansado.
Piensa, Si esta persona fue así de descuidada con algo tan simple como sus referencias, seguro fue igual de descuidada calibrando los microscopios en el laboratorio. es un reflejo de tu rigor. Totalmente. El software elimina el error humano de la ecuación y proyecta profesionalismo inmediato. Ahora, esa percepción de rigor metodológico también se extiende a la propia prosa. Por eso las técnicas de autoedición recomendadas son tan mecánicas, casi de manual. Sí, la primera y la más importante de estas reglas es lograr distancia cognitiva. El texto exige dejar reposar el borrador entre 48 y 72 horas antes de hacerle la primera gran revisión. Mira, yo lo veo como cuando sacas un buen corte de carne del asador. A ver, me gusta esa analogía. Si tienes un buen corte, no lo rebanas de inmediato en cuanto lo sacas del fuego, porque todos los jugos se derraman y la carne te queda sequísima. Tienes que dejarlo reposar. Exacto, para que todo se asiente. En la escritura, la razón detrás de esto es puramente neurológica. Si terminas de escribir e inmediatamente relees el texto, tu cerebro, que tiene la idea fresquísima en la memoria a corto plazo, va a empezar a alucinar las palabras. Sí, tu mente lee lo que quisiste escribir, no lo que realmente está impreso en la pantalla. Tal cual. Te saltas los errores porque tu cerebro los autocompleta. Pasadas 72 horas, ese caché mental se borra. Y ahí sí, puedes ver las oraciones enredadas y los errores lógicos con los ojos fríos y críticos de un extraño. Es un gran mecanismo de defensa contra el autoengaño. Otra técnica fabulosa para identificar fricción que menciona la fuente es leer el texto en voz alta. Suena simple, pero funciona. Es mágico. Si te quedas sin aire a la mitad de una oración mientras lees, significa que la oración es demasiado larga. Y por ende, el lector también se va a asfixiar mentalmente tratando de seguir la idea. Pero mira, la técnica estructural más sofisticada que aborda el documento es la famosa regla de la primera y la última, sí, referida a cómo construyes cada párrafo. Esta regla es fascinante por cómo manipula la atención del lector. Consiste en garantizar que la primera oración de cada párrafo actúe como un ancla poderosa, declarando de frente la idea principal. Ajá. El medio del párrafo viene a ser la selva densa. Ahí metes los datos, las citas, la evidencia dura. Y la última oración del párrafo actúa como un puente lógico que te conecta suavemente con el siguiente párrafo. Todo tiene que fluir. Exacto. El ejercicio que proponen es este. Si un investigador que, digamos, ocupa un cargo directivo y solo tiene 3 minutos libres en todo su día para escanear tu artículo, Lo cual pasa todo el tiempo. pasa siempre. Si esta persona lee únicamente las primeras y últimas oraciones de cada párrafo, saltándose todo lo de en medio, debería ser capaz de entender tu argumento completo de principio a fin sin perderse. Esa es la prueba de fuego definitiva de una narrativa cohesiva. Sin embargo, hay que decirlo, el documento no endulza la realidad. Para nada. Incluso si ejecutas una autoedición magistral, si aplicas la regla de 20-25, perfecto, dominas el IMRAD y logras figuras hermosas, el golpe más brutal de la academia es ineludible. El manejo del rechazo. El rechazo. Las estadísticas son apabullantes. En las revistas prestigiosas, las que definen disciplinas enteras como Nature o Science, los índices de rechazo superan el 90%. 9 de cada 10 artículos, perfectamente estructurados, son devueltos con un no gracias. Ouch, ese 90% es devastador para la moral de cualquiera. Y explica perfecto por qué la resiliencia emocional se cataloga en este documento literalmente como una habilidad científica más, a la par de saber usar una centrífuga o un microscopio electrónico. Totalmente. Porque cuando un investigador abre su correo y lee una respuesta llena de críticas incisivas hechas por revisores anónimos, la reacción biológica inmediata es sentirse amenazado. Se siente como un ataque personal a tu inteligencia. Y el instinto primario de cualquier humano ahí es pelear o huir. Quieres responder el correo con ira o, peor, abandonar el artículo para siempre en una carpeta de tu computadora. Tirar la toalla. Sí. Por eso el consejo central de la fuente es, deja enfriar tu ego. Hay que entender la dinámica psicológica detrás de la revisión por pares. Los revisores, por más duros que suenen, no están atacando a tu persona. ¿No te odian a ti? No, están sometiendo la ciencia a pruebas de estrés, como cuando prueban los materiales de un puente para ver si los cimientos resisten un terremoto. Claro. Leer entre líneas esas críticas, por más ásperas que parezcan, es la única forma real de blindar el manuscrito. Se toman esas observaciones, traga saliva,
corriges los puntos ciegos que tú no pudiste ver y envías una versión infinitamente más robusta a la siguiente revista. Desarrollar esa piel grosa es indispensable hoy en día. Pero bueno, si sobrevivir a los editores humanos ya requiere nervios de acero, el escenario que proyecta el documento para el futuro cercano requiere una capacidad de adaptación táctica sin precedentes. Específicamente estamos hablando del año 2026 en adelante. El panorama cambia por completo. Vamos a tener que navegar en un océano de hipersaturación de información, acompañado por supuesto de la adopción masiva de la inteligencia artificial en el proceso de redacción científica. Este es, sin duda, uno de los paradigmas más urgentes que analiza La Fuente en su última sección. El uso de modelos de lenguaje, la IA, ya no es una novedad periférica o un juguete técnico. Es una herramienta operativa central en los laboratorios de todo el mundo. Ya está aquí. Ya está aquí, pero el documento establece fronteras éticas y procedimentales innegociables. La regla de oro actual y que la gente que nos escucha debe grabar en piedra es que la inteligencia artificial debe funcionar estrictamente como un copiloto lingüístico, nada más. Es decir, es totalmente válido alimentarla con un párrafo superdenso que escribiste y pedirle: oye, reescribe esto usando la regla de las 20 palabras o pásalo todo a voz activa. Te resuelve problemas de forma, no de fondo. Exacto, pule tu trabajo. El documento es enfático en que bajo ninguna circunstancia se debe delegar la generación del contenido principal a una máquina. La IA no puede inventar hipótesis, no puede interpretar si un valor P es relevante para la sociedad y obviamente no puede generar datos experimentales crudos. Eso es falsificación, directamente. Si un comité detecta que una herramienta fabricó evidencia, tu carrera académica termina en ese instante. Cero tolerancia. Además, el tema de la transparencia es obligatorio hoy. Si usaste un algoritmo para pulir la traducción al inglés o para afinar la sintaxis, se declara abiertamente en la sección de metodología sin ocultarlo. Usamos tal herramienta para editar el estilo. Exactamente. Se trata de usar la tecnología para amplificar la claridad humana, jamás para sustituir tu razonamiento crítico. Y La Fuente vincula esta tecnología con las soluciones a otros desafíos modernos. ¿Cómo cuáles? Bueno, frente al volumen inmanejable de literatura que se publica cada mes, la estrategia de supervivencia es definir la brecha de conocimiento muy temprano, usando herramientas de mapeo sistemático. Para no investigar algo que ya se resolvió. Claro. Luego, ante la fragmentación del tiempo que sufren todos los investigadores, que están atrapados entre dar clases, buscar financiamiento, llenar formularios administrativos... La burocracia académica. Esa misma. La única solución real para no estancarse es bloquear espacios inmovibles en el calendario semanal exclusivamente para redactar. El tiempo protegido. Y para combatir el aislamiento y la carga cognitiva de hacerlo todo solo, sugieren el diseño de coautorías estratégicas, donde diferentes expertos se dividen la responsabilidad de redactar secciones específicas de la estructura IMRAD. Tú haces los métodos, yo hago la discusión. Trabajo en equipo real. Y mira, hay un consejo para la fatiga emocional que me parece vital recuperar antes de ir cerrando. La necesidad de celebrar los envíos. ¡Ay, sí! ¡Qué punto tan hermoso! Porque en un entorno donde el rechazo es la norma del 90%, si el investigador solo se permite sentir algo de éxito o felicidad el día que le aceptan la publicación, va a vivir en un estado de frustración crónica. Depresión total. Va a sufrir su carrera en lugar de disfrutarla. Totalmente. El simple acto de terminar un manuscrito sólido, formatearlo y enviarlo a revisión ya es un triunfo logístico e intelectual masivo. Hay que destapar una botella o pedir una pizza ese día. Celebrar las pequeñas victorias. Y ahora, uniendo todas estas piezas que hemos discutido hoy, desde el cambio a la narrativa, pasando por el rigor del esqueleto IMRD, la autoedición meticulosa y el uso de inteligencia artificial como asistente de estilo, surge una reflexión importante, y te la lanzo a ti. A ver. Si las máquinas ya pueden arreglar la gramática y el formato a la perfección, ¿qué es lo que realmente vende la investigación ante un comité editorial saturado? La respuesta de La Fuente es fascinante: el factor humano. La capacidad de explicar por qué este descubrimiento cambia nuestra comprensión del entorno es y seguirá siendo la moneda de mayor valor. Esa es la síntesis perfecta del panorama que plantea el documento, sin duda. Las plataformas tecnológicas van a nivelar el campo de juego en términos de fluidez lingüística y de formato perfecto. Todos escribirán con gramática impecable. Claro, las revistas más exigentes simplemente darán por sentado que el texto será claro y los métodos reproducibles.
Eso ya no será un diferenciador. La ventaja competitiva real pertenecerá a aquellos individuos que dominen el arte de tejer los datos fríos con el impacto humano y social de su hallazgo. Contar la historia. ¡Qué maravilla! Lo fundamental de toda esta inmersión es comprender que dominar la redacción científica rompe las barreras de entrada. Aplicar consistentemente las reglas mecánicas, estructurales y narrativas que desglosamos hoy garantiza que años de investigación no mueran en un cajón solo por falta de claridad. ¡Que vean la luz! Garantiza que el mensaje principal llegue a las manos adecuadas, que la ciencia sea citada y, lo más importante, que el avance del conocimiento humano no se estanque por culpa de un párrafo mal construido. Volviendo al inicio, se trata de tomar ese cacao y esa harina espectaculares de tu laboratorio y entregar un pastel perfectamente horneado que invite a la degustación intelectual de todos. Es que un trabajo impecable en el laboratorio merece sí o sí un vehículo de comunicación igualmente impecable. Totalmente de acuerdo. Y mira, para concluir este análisis, creo que vale la pena llevar las proyecciones tecnológicas del documento a su última consecuencia lógica. Una idea para que la audiencia se quede pensando. Por favor, ponla sobre la mesa. Si en los próximos años las herramientas algorítmicas logran estandarizar el estilo de escritura a tal grado que absolutamente todos los artículos científicos del mundo presenten una gramática cristalina, una voz activa constante y una estructura IMRAD sin fisuras, ¿será posible que el único elemento que termine diferenciando a un texto olvidado en los archivos de un artículo destinado a ganar el premio Nobel sea única y exclusivamente la audacia, la creatividad y la rebeldía de la pregunta original que detonó la investigación? ¡Wow! ¡Qué escenario tan fascinante para el futuro de la ciencia! La tecnología perfeccionando el contenedor y dejando que la calidad pura de la curiosidad humana sea lo único que realmente importe al final del día. A toda la gente que nos escuchó hoy, gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos escuchamos en la próxima inmersión.